Ya empezaremos. Buen día. Pasaremos una horita de clases, que es de lo que tengo de tiempo, porfa, para después tengo reuniones y cosas. ¿Ya? Pasaremos. ¿Están todos ahí? Buen día. Buenas, Buen Doc. día, doctor. Buenos días, doctor. buenos días. Buen día, Yo doctor. creí que el frío Buen ya los día. había neutralizado por completo. Buen día, ¿Ah? doctor. Espera, me voy a ir a poner una chamarra, ya me está haciendo mucho frío, espera. Estoy bien, doctor. Ya estoy aquí. ¿Empezaremos? ¿Ya? Mucho frío hace. Sí, doctor. Y mi escritorio es bien frío. Ya estamos en invierno, ¿no? Ya Sí, estamos doctor. en invierno. ¿No empezó en Ya, junio? empezaremos. Está compartiendo, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Ay, está bien. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. ¿Y por qué están tan apagadas? ¿Qué ha pasado? Hace frío, doctor. Esperen, a ver. Muy bajo está el volumen. A ver, hábleme ahora. Doctor. Bueno, ya los escucho mejor. Ya. Estábamos hablando de esta parte, ¿no ve? De la resistencia a los beta-lactámicos, la meticilina resistencia, la tolerancia, la resistencia a los macrólidos tipo MLSB, la resistencia a la vancomicina, los fenotipos SARP, SAIB y SAIG, ¿no ve? Ya hemos dado la técnica, ¿no? Para resistencia a la vancomicina. Sí, ¿no? Su compañera me acuerdo que ha explicado, sí. Ya. ¿Qué me olvidaba decirles? Que en la tolerancia, ya, hay se frena la destrucción o la acción destructiva de los antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Por falla en las autolisinas. Lo que sucede es que cuando un beta-lactámico actúa sobre las PBPs, se empiezan a liberar los precursores del peptidoglicano y estos activan a las autolisinas y estas de estar inactivas se vuelven activas y empiezan a cortar el peptidoglicano preexistente. Entonces ya existe una falla en ese tipo de acción secundaria, digamos, de los antibióticos beta-lactámicos, y por esta razón a veces las células no son lisadas, no son destruidas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a la penicilina, fíjense, ¿no? Que es esta, la penicilina, que este de aquí es el anillo beta-lactámico, este de aquí es el anillo beta-lactámico. Entonces viene la beta-lactamasa, o también llamada penicilinasa, y rompe la unión, esta unión que es clave entre el nitrógeno y el carbono. Esta es una unión, es la misma unión que la unión carboxílica de los aminoácidos, ¿no ven?
Entonces se rompe y se forma el ácido peniciloico, y este ácido peniciloico, que es este, ya no tiene ninguna actividad, ya no tiene ninguna actividad. La meticilina resistencia, la PVP, ¿no? La PVP, que estas son las PVPs que existen, ¿no? Que son normalmente las penicillin binding proteins, ¿no? Que son las penicilinas, perdón, las proteínas fijadoras de penicilina, ¿no? Y estas se alteran y forman la PVP2A, ¿no? La PVP2A, entonces esta PVP2A tiene menor afinidad por la penicilina, que es esta, ya no se le pega y de esa manera ya no realiza su acción, ¿no? Ya este es el fenotipo de resistencia de tipo MLSB que hemos hablado ya, ¿no? Este es el constitutivo, ¿no? Este es por inducible, se nota en la D ¿no? Como se achata el halo de inhibición, y posteriormente el fenotipo M, o también llamado fenotipo por flujo, ¿no? Entonces, el estafilococcus aureus resistente a la meticilina es un problema. ¿Por qué? Porque no solo es resistente a los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, sino también es resistente contra las quinolonas. Se ha visto que esa resistencia se puede también, como les digo, extrapolar, ¿no? A las quinolonas, a los aminoglucósidos, lo que hace que realmente su tratamiento sea cada vez más difícil. O sea, la cantidad de antibióticos que tenemos disponibles para tratar a este tipo de estafilococos tan especiales es cada vez menor. Entonces, si el estafilococo se va volviendo resistente a esos antibióticos más, entonces la cosa se pone muy, muy difícil de tratar, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí el meticilino resistente le da un puñetazo y lo hace volar al antibiótico, ¿no? Dice aquí, los estafilococos están diciendo, oh, la resistencia es algo fácil, ¿no? Es una broma, dicen, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere que ellos ya, para ellos, la resistencia es algo bueno, ¿no? Ahora, aquí mostramos ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le das los antibióticos, ¿no? A los cuales el estafilococo, en este caso resistente, ejerces un efecto de selección por el antibiótico. O sea, tú le das, digamos, una cefalosporina de tercera generación, o le das una isoxazolil penicilina, digamos, que son activas contra las beta-lactamasas del estafilococo. Entonces, mata a los estafilococos que son sensibles, pero no a los que son resistentes, ¿no? Entonces, se produce un efecto de selección y solo proliferan los que son resistentes, y por eso se vuelven como superbugs, ¿no? A estos que son que son bacterias multiresistentes, que son resistentes a los antibióticos, se los llama superbugs, ¿no? Los gringos les llaman superbugs porque son super bichos, ¿no? Porque es muy difícil eliminarlos, ¿no? Y mira lo que le dice, ¿no? Él está diciendo, mira, lo está agarrando del cuello y le dice, ay, no logré matarte. Lo único que hice fue hacerte más fuerte, ¿no? Make me stronger, ¿no? Es lo que le dice el estafilococo, que no lo logra matar, lo único que ha hecho es volverlo más fuerte. Entonces, el uso indiscriminado de los antibióticos ha llevado a esto, ¿no? ¿Ya? Fíjense, los estafilococos meticilinos resistentes, aquí dice el aureus, pero mejor lo manejaremos nomás en términos generales, ¿ya? Los estafilococos meticilinos resistentes están normalmente asociados a infecciones nosocomiales, se encuentran normalmente en pacientes con infecciones crónicas y muchos episodios de tratamiento antibiótico han incrementado la incidencia de pacientes hospitalizados y típicamente son multidrogos resistentes, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Aquí, fíjense, tenemos una prueba en la cual se busca por el gen que codifica, el gen MK, ¿no? Por los Staphylococcus aureus, y fíjense, aquí se hace evidente la presencia del gen MK por un proceso de electroforesis, ¿no? De electroforesis. Aquí lo mismo, se puede poner el disco de cefoxitina o el disco de oxa, ¿no? Aquí, fíjense, aquí por ejemplo te da la oxa resistente, y aquí donde está la cefoxitina, pues, clinda, eritro. Aquí está la cefoxitina, ¿no? Aquí está la cefoxitina, aquí está la penicilina,
¿no? Que son los antibióticos que tenemos que ponerle al estafilococo, ¿no? Entonces, esto te está diciendo que este estafilococo es un estafilococo meticilino resistente, lo mismo la aglutinación, ¿no? Después, fíjense, la aglutinación y posteriormente el cromagar que hemos hablado, ¿no? ¿Ve? El cromagar que hemos hablado. Pero ustedes tenían todas las respuestas que yo les he pedido en sus diapositivas, pero bueno, la técnica en la cual, cómo se hace, eso sí no estaba, ¿no? Lo cual ustedes tenían que averiguar. Entonces, para el tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un antibiograma, ¿no? Para el estafilococo crece muy bien en el Müller-Hinton. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un antibiograma por la técnica de Kirby-Bauer. Ya se hace un antibiograma por la técnica de Kirby-Bauer. Y se utiliza el antibiótico al cual el estafilococo es sensible, ¿no? En cuanto a la epidemiología, este es un microorganismo que se encuentra como la flora microbiana normal, pero más que todo es una flora microbiana transitoria, ¿no? ¿Ya? Normalmente está en la piel y puede llegar a producir infección en un paciente en el cual las defensas pueden caer por alguna enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los pacientes hospitalizados, los inmunocomprometidos, ¿ya? Fíjense, dice que entre el 30 y 50% de los adultos sanos están colonizados y entre el 10 al 20% se mantienen colonizados persistentemente. Qué interesante, ¿no? Hay una colonización bastante alta por estafilococos, principalmente por el aureus, ¿no? Una de las colonizaciones más importantes es en las narinas, ¿no? En la mucosa mucosa nasal, ¿no? Esas personas normalmente van respirando y van eliminando gotitas en las cuales se encuentra el estafilococo, ¿no? Pliegues interpruriginosos, pironeo, perineo, axilas, vagina, ¿ya? Esas tienen un mayor porcentaje de sufrir enfermedad, ¿ya? Ya. Entonces, hasta aquí habríamos terminado con estafilococo. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí, fíjense, no había tenido la tipificación por fagos, ¿no? De que tenía esa parte. Como les había hablado, los estafilococos se tipifican por fagos, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Les dije. Entonces, ¿por qué? Porque los estafilococos no tienen otra forma de ser clasificados, a no ser que utilicemos métodos de tipo de biología molecular. Eso sí nos permiten la identificación de cepas, ¿no? Especialmente el fingerprinting, lo que se llama la técnica de la huella digital, ¿no ve? Pero en este caso, una técnica que se utiliza también para diferenciar, para tipificar al estafilococo en sus diferentes podemos llamar fagotipos, ¿no? Porque no se puede decir serotipos, ¿no? Porque tendríamos que utilizar anticuerpos, ¿no? Entonces, fagotipos es la tipificación por fagos, ¿no? Para el estafilococo, a ver, veremos que nos sale. Ya, entonces, bueno, nos da lo mismo. Fíjense qué es lo que se hace. Normalmente se siembra, ¿no? Se siembra un cultivo con el estafilococo y posteriormente se le pone el fago, ¿no? Y se ve en cuál produce placas de lisis. Y en el que produce placas de lisis se dice que es sensible a la tipificación por fago, ¿no? Es sensible a la tipificación específicamente por ese fago. Entonces, ¿qué tienes? Tienes ya, a ver, ¿dónde está? Pues había bien bonitas. Esta, por ejemplo, es una típica, ¿no? Estas son, por ejemplo, aquí fíjense, se ha puesto el fago, y estas son las placas de lisis, ¿no? Las placas de lisis del estafilococo, ¿no? Ya, del estafilococo. Entonces, de esta manera se tiene una fagotipificación. A ver, veremos si nos da algunos ejemplos, ¿no?
fagotipificación para el estafilococo. Ya, entonces, fíjense, le ponemos, entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes los diferentes fagotipos del estafilococo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú de esta manera puedes determinar si la misma cepa de estafilococo está, digamos, circulando en un hospital, digamos, ¿no? Circulando en un hospital, ¿no? O lo haces por biología molecular, como les he indicado. Pero esta técnica se utiliza, por ejemplo, en el exterior, se tiene que tener mucho cuidado porque tienes que mantener a las cepas de tus hongos, de tus fagos, ¿no? Vivas, ¿no? ¿Ya? Y eso, por ejemplo, te cuesta tiempo y te cuesta también trabajo. Pero existe una correlación, digamos, entre la tipificación por fagos del estafilococo y, por ejemplo, la mayor resistencia o la mayor virulencia del estafilococo. Entonces, eso, por ejemplo, es muy, muy importante, ¿no? A ver, Fagitification. A ver, si me sale algo. Magic, no, Fagic. Pero no se ha encontrado Magic. Fagio. Multiplication, a ver. No me sale, ¿ya? Entonces existen unos, como les decía, una relación entre la tipificación por fagos, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente la correlación de la presencia de cepas en un determinado nosocomio, la resistencia a la meticilina, los fenotipos de multiresistencia también están relacionados con algunos fagotipos del estafilococo. Entonces, de esta manera se los identifica, ¿ya? Se los identifica, ¿ya? Entonces, como no se puede hacer una serotipificación, al igual que las enterobacterias o los bacilos gram-negativos, entonces se buscan técnicas para poder subtipificarlos, ¿no? ¿Se acuerdan del serotipo, del serogrupo, del fagotipo, ¿no? Del antibiotipo? Todo ese tipo de cosas son técnicas utilizadas para clasificar, ¿no? Para clasificar a los estafilococos de una subclasificación para encontrar variedades ya de ellos, ¿no? Para encontrar variedades ya de ellos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No tiene? Creo que no hay, doctor. ¿Sí? Ya. Bueno, me alegro si es así. Tenemos que entrar aquí, ¿no? A ver. Ya. Entonces, ahora entramos a estreptococos. ¿Ya? Los estreptococos, conjuntamente con los estafilococos y los bacilos gram-negativos, ¿no? Son los cocos que se aíslan con mayor frecuencia en el laboratorio como agentes productores de enfermedades bacterianas, ¿no? De infecciones por bacterias, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, estos estreptococos son cocos gram positivos que se presentan en paso en cadenas, catalasa negativos. Esto es muy importante porque nos ayuda para diferenciar a estafilococo de estreptococo y de esta manera ya poderlos identificar mejor. No forman esporas inmóviles, anaerobios facultativos, que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, ¿no? Los de importancia médica, ¿quiénes son? El Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae. Mira, le había puesto una... ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Agalactiae, nomás esto, No es Y Streptococcus pneumoniae y los enterococos SPP,
que son dos especies, ¿no ve? El Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, principalmente los que se aíslan de los procesos infecciosos, aunque también hay otro tipo de Enterococcus también, ¿no? Estos normalmente tienen su hábitat natural, son parásitos del hombre y animales. Unos son patógenos y otros viven como comensales de piel y mucosas, aparato gastrointestinal y respiratorio. ¿Ya? Entonces, este es un grupo heterogéneo de microorganismos que para poder clasificarlos se utiliza una combinación de características como ser la hemólisis en paz, la composición antigénica, las características de las colonias, las reacciones bioquímicas y los análisis, como siempre, genéticos, ¿no? La hemólisis en paz nos dice si es alfa, si es beta o es gamma hemolítico. La composición antigénica, principalmente en la presencia de sus proteínas de la pared externa, ¿no? Son la característica de las colonias, si son mucosas, no son mucosas, todo eso, ¿no? Las reacciones bioquímicas que ya vamos a ver y los análisis de tipo genético. La composición antigénica responde a la clasificación de Lancefield, responde a la clasificación de Lancefield, ¿no? De Lancefield, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Clasificación, ya. En cuanto a la hemólisis, entonces, se clasifican en base a la capacidad que tienen de producir hemólisis en el agar sangre. Lo ideal es que sea sangre de carnero al 5%, no sangre humana. ¿Por qué? Porque la sangre humana puede tener anticuerpos, ¿no? Esa es la principal característica. Y dos, la composición de la sangre también es diferente, ¿no? La de carnero a del humano, por ejemplo, ¿no? La de carnero es mucho más, digamos así, sensible a los diferentes productos hemolíticos o hemolicinas que puedan tener este estafilococos, entonces las reacciones se hacen mucho más evidentes y mucho más claras, ¿ya? Entonces tenemos a los beta hemolíticos que producen una hemólisis total, que son el Piógenes y la Galactiae, a los alfa hemolíticos, aquí fíjense, hay un error, Streptococcus virilis, y los gamma hemolíticos, que son enterococos que presentan una hemólisis variable. Entonces, fíjate, los gamma no se ve hemólisis, ¿no? Los beta se ve una hemólisis, ¿no? Donde ya el halo es transparente y el alfa se ve una hemólisis verde, ¿no ven? Entonces, alfa, luces incompleta de eritrocitos con reducción de hemoglobina y la formación de pigmento verde. Hemólisis beta, destrucción completa de los eritrocitos con aclaramiento de la sangre alrededor del crecimiento bacteriano. Halo completo de hemólisis. Y los gamma son no hemolíticos, no hay presencia de halos, ¿no? Entonces aquí mucho más claro, alfa verde, beta transparente y gamma no se ve hemólisis, ¿no? ¿Ya? Otra clasificación es la clasificación serológica, de la clasificación de Lancefield. Esta era una investigadora que empezó a trabajar con los estreptococos para poder clasificarlos y encontró que los estreptococos presentan diferencias en cuanto a sus antígenos de pared, ¿no? Entonces los ha clasificado en base a ese grupo A, B, C, D, G, y fíjense, estos son los antígenos que ellos presentan, que son diferentes en cada uno, y eso ha servido para poderlos clasificar. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí todavía mucho más claro, ¿no? Clasificación serológica A, beta hemólisis, B, beta hemólisis, Galactiae, C y G es patrón de hemólisis beta también. Estos son los llamados estreptococos beta hemolíticos, ¿no? ¿Ya? Sí, estos se los llaman beta hemolíticos, fíjense, ¿no? En anginosos también, el bovis de tipo D, alfa no hemolítico, ocasional beta, grupo virinas no agrupable, alfa no hemolítico y el Escherichia pneumoniae que es no agrupable y es alfa. Estos no responden a la clasificación de Lancefield. Los que responden son el A, B, C, D y G, ¿no? A, B, C, D y G, ¿ya? Ahora aquí relacionado con la hemólisis, ¿no? Ahora fíjense, aquí hay un error al escribir. Esta segunda letra debería ser minúscula, ¿no? Eso nunca se olvide. Ya, hablamos del Streptococcus piógenes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo ¿No? claro, doctor. Ya. Entonces, el Streptococcus piógenes es uno de los principales patógenos de este grupo. Es esférico u ovoide, 0,61 micrómetros de diámetro, coco gram positivo,
Por envejecimiento se vuelve gram negativo, catalasa negativo, muy importante, anorexia facultativo, nutricionalmente fastidioso, requiere de medios de cultivo enriquecidos, principalmente con sangre, ¿ya? Temperatura óptima de desarrollo entre 35 y 37 y pH 7 a 7,5 y requiere dióxido de carbono al 5%. Esto es muy importante, ¿no? La siembra en el método de la vela, o también llamado de microaerofilia, es muy importante para poderlo aislar a este microorganismo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí lo tenemos al microorganismo, aquí está el citoplasma, es la membrana celular, es la capa de peptidoglicano, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a su proteína M, ¿no? Puede tener cápsulas de ácido hialurónico, el ácido lipoico, esta es su proteína M, perdónenme. Y además produce una gran cantidad de componentes o sustancias extracelulares, como son las streptolicinas, la DNasas, hialuronidasas, streptoquinasas, streptodornasas, ¿no? Y la streptolicina, que es un pirógeno exógeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya los componentes superficiales tienen la capacidad de mantener la integridad celular. Tiene una relación directa entre la capacidad del microorganismo de producir enfermedades. Tiene peptidoglicano, polisacáridos, proteínas y carbohidratos. Peptidoglicano típico de las bacterias gram positivas, carbohidratos, la clasificación de Lancefield que hemos visto, ¿no ve? Esta, ya, la clasificación de Lancefield. Sí, posteriormente el antígeno capsular que está presente en los estreptococos del grupo A y producen cápsulas de ácido hialurónico. Poco significado antigénico porque también está dentro del cuerpo, ¿no? El ácido hialurónico es un componente normal del cuerpo, eso incrementa la virulencia, evita la fagocitosis y produce mimetismo molecular, lo que les decía, ¿no? Relacionado con la fiebre reumática e infección invasiva severa, ¿no? Las más importantes son las proteínas, la M, T y R, y de las tres la más importante es la proteína M porque es el principal factor de virulencia del estafilococo, ¿ya? Como ven aquí, ¿ya? Esta proteína M tiene dos dominios, el amino que sale de la pared celular y el carboxilo que se introduce dentro de la membrana. Aquí fíjense la proteína M, fíjense, ¿no? Aquí el dominio amino sale y el carbonilo se introduce aquí dentro de la membrana celular y fíjense cómo sale la proteína M, ¿no? Cómo sale esta proteína M, ¿no? ¿Ya? Es una espiral enrollado helicoidal, forma como fluido sobre la superficie del estreptococo, asociado a los piris en la parte externa de la pared celular, se puede dar cambios antigénicos de su secuencia sin que afecte su función, eso es una maravilla. Existen de dos tipos, el 1 y el 2. El 1 tiene fuerte reacción, existe una fuerte relación con la presión del tipo 1 y la producción de fiebre reumática es aquí. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Se los corregimos, de fiebre reumática, ¿ya? Produce fiebre reumática. Ya vamos a hablar más tarde qué es eso, ¿no? Es inmunidad de tipo específica, a eso se refiere que la persona solo produce anticuerpos contra el tipo de proteína M que está produciendo la infección con el estreptococo en ese momento, ¿no? Fíjense, evita la fagocitosis por un factor H, fibrinógenos, y evita la activación del complemento por vía clásica y alterna. Y existe más de 80 serotipos diferentes de proteína M. Eso, por ejemplo, es muy, muy importante, ¿no? ¿Ya? Que existen más de 80 serotipos diferentes de proteína M, ¿no ve? Aquí está la proteína M, fíjense, aquí está la F, aquí está también la G, ¿no? Ya el ácido lipoico ya vamos a ver después. Fíjense, aquí, por ejemplo, tenemos a un Streptococcus pyogenes y fíjense, aquí vemos cómo sobresale su proteína M, ¿no? Cómo sobresale su proteína M, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho la cápsula de ácido hialurónico, la proteína M. Otro, por ejemplo, es la toxina eritrogénica, ¿no? La toxina eritrogénica. Los tres tipos de toxinas pirogénicas llamadas toxinas eritrogénicas son del tipo A, B y C. Ya, el A y C provienen de un fago lisogénico, se hace una conversión fágica. El B es cromosomal.
Además existe la exotoxina F, el superantígeno streptococal, el superantígeno con actividad mitógena. Fíjense, este microorganismo realmente produce gran cantidad de factores de virulencia, ¿no? Estos contribuyen al síndrome tóxico estreptococal. ¿Se acuerdan de la toxina del estafilococo, ¿no? La STTS1, ¿no? La toxina del síndrome del shock tóxico estafilocócico de tipo 1, ¿no? Esta es muy parecida, ¿no? Pero es un síndrome tóxico de tipo del estreptococo que presenta fiebre, escarlatina, rash, lengua en fresa y descamación de la piel. Embolicinas, la de tipo S y la de tipo O. La de tipo S es responsable de la hemólisis alfa y la de tipo S más la O son responsables de la hemólisis beta, ¿no? La streptolicina O, por ejemplo, es el grupo A, C y G, lo que les decía, tóxica para glóbulos rojos y glóbulos blancos, inactiva por el oxígeno lábil, por eso es que incubamos en microaerofilia, es muy importante la incubación en microaerofilia, ¿ya? Luego de la infección sistémica o faringitis, se presenta la antiestreptolicina O, antes se llamaba ASTO, A-S-T-O, en la actualidad se llama ASO, antiestreptolicina O. Si esta está elevada, entre 160 a 200 significa una infección reciente por este tipo de estafilococo, ¿no? Y los médicos lo utilizan como un predictivo de una enfermedad post-estreptocócica, ¿no? La estreptolicina S, toxina no antigénica, o sea, no induce la producción de anticuerpos, es oxígeno estable, eso quiere decir que no se inactiva por la presencia de oxígeno, lisa glóbulos rojos y glóbulos blancos. Las dos hemolicinas producen la clásica hemólisis beta del estreptococo piógenes, ¿ya? Después tenemos DNAsas de tipo A, B, C y D que despolarizan el DNA, ¿ya? Son después la streptocinasa, que convierte el plasminógeno en plasmina, ¿no? Y a la hialuronidasa, que normalmente actúa sobre el ácido hialurónico y permite que este microorganismo pueda diseminarse, ¿no? Porque rompe la estructura del tejido, de los tejidos conectivos, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Está todo bien? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. ¿Eh? Ahora, doctor. Ya, bueno, espera. Porque uno nunca sabe, pero ya depende esto de cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde estábamos? Otras decimos, entonces fíjense, ¿no? Tiene su cápsula, tiene su proteína M, tiene esta toxina eritrogénica que cuando se activa produce la fiebre escarlatina, ¿no? ¿Ya? Después tiene hemolicinas, la streptolicina O, la streptolicina S, que son responsables de la hemólisis beta. Tiene DNAsas tipo A, B, C y D. Tiene también streptocinasas y hialuronidasas, ¿no? Que son las que normalmente participan en el proceso infeccioso. Hablaremos entonces de la patogénesis. Ya hablaremos de la patogénesis, ¿no? Entonces, el estreptococo piógenes se puede adherir a la faringe o a la piel, a la dermis, ¿no? Y esto está determinado específicamente por la interacción de la proteína M y el ácido lipoteicoico, que en este caso se lo llama LTA, ¿ya? Se da una unión selectiva mediada por el ácido lipoteicoico inicialmente, ¿no? Una unión fuerte, ¿no? Una unión fuerte, ¿no? Con participación adicional de proteína M, FBP54 y proteína F y otras adhesinas, ¿no? Y otras adhesinas. Entonces, se tiene un factor multifactorial, ¿no? Una forma de unión multifactorial. Yo la tengo en mis libros, pero no he logrado encontrar la
diapositiva para mostrarles, ¿no? Entonces, lo primero que se une es el ácido lipoteicoico, posteriormente viene la proteína M, y vienen todas estas proteínas y hace que la unión se vuelva mucho más fuerte, ¿no? Luego, el estafilococo pyogenes puede invadir células epiteliales, ¿ya? Se pensaba que en un principio este estafilococo no infectaba las células epiteliales, no entraba, solo producía infecciones superficiales, pero en la actualidad se ha visto que sí, que puede realmente invadir las células epiteliales, ¿ya? Entonces, eso ha demostrado, por ejemplo, la Pente, que demostró que era igual de invasivo que Salmonella y Listeria. Entonces, normalmente las infecciones son localizadas. Puede ingresar, digamos, a la faringe, a la piel, pero no ir avanzando. Es muy raro que el estreptococo produzca infecciones diseminadas. Raro, pero se puede dar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir normalmente? Va a producir faringitis, pioderma, erisipela, celulitis. Faringitis en piel, pioderma, erisipela, celulitis, ¿no? Esto, por ejemplo, en la piel, ¿no? La faringitis, perdón, en la garganta, el pioderma, la erisipela, la celulitis. Estas dos en la piel, la celulitis, cuando ya puede, como les digo, puede tener acceso a tejidos más profundos de la piel. La fascitis necrosante, que es terrible, ¿no? Que le llamaron la bacteria devoradora de carne, ¿no? Que ha matado a mucha gente y es una infección muy, muy peligrosa producida por esta bacteria, ¿ya? El síndrome del shock tóxico estreptocócico, la fiebre puerperal y posteriormente la bacteremia por ese estafilococo. Y posteriormente tenemos a las enfermedades estreptocócicas no supurativas, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, ¿ya? Y la glomerulonefritis aguda, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver de que se resumen todas las patologías que puede producir normalmente el estreptococo, divididas en supurativas y no supurativas, o también llamadas enfermedades estreptocócicas y enfermedades post-estreptocócicas. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Puede entrar por vía respiratoria, normalmente puede salir por vía respiratoria, se puede diseminar, pero esto, por ejemplo, es raro, ¿ya? Posteriormente puede producir, fíjese, meningitis, otitis, sinusitis, tensonitis, faringitis, adenitis, neumonía, endocarditis. En piel, impétigo, erisipelas, fiebre escarlatina. En útero, fiebre puerperal. En músculo, miositis, fascitis, ¿no? Entonces, la cosa se pone realmente fregada. Y como secuelas puede producir la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las enfermedades que puede él producir, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, la faringitis, que es digamos, la patología más predominante en nuestro medio, por ser un clima frío, no más que en piel. Normalmente en los climas cálidos las infecciones estreptocócicas son en piel, por el clima húmedo. En cambio, en nuestro medio, normalmente las infecciones estreptocócicas por estreptococo pyogenes normalmente es en garganta, ¿no? Entonces, tienes un comienzo brusco, dolor de cabeza, garganta colorada por la inflamación. A veces observa placas blancas, ¿no? Lo que se llama los focos pultáceos, puntos pultáceos, ¿no? Dolor al tragar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación de los ganglios linfáticos submaxilares y cervicales. No, invierno, lo que les he dicho, se asocia con resfrío, tos, disfonía, conjuntivitis, afectan a niños entre 2 a 15 años. Fíjense aquí clarito los focos de pus, ¿no? La garganta está inflamada, está irritada, está roja, y fíjense los puntos de pus en las amígdalas, aquí está clarito, ¿no? Las infecciones típicas por estafilococo, que diferencian, ¿no? Normalmente estos puntos pultáceos nos está indicando que existe una infección bacteriana. Cuando no es bacteriana y es viral, solo existe una inflamación de la garganta, ¿no? Pero en este caso ya hay. Y cuando hay fiebre escarlatina, se presenta a esa, la lengua en fresa, la lengua en fresa. Fíjense, hay
hay un rash escarlatiniforme, fíjense como en todo el cuerpo, fíjense sus mejillitas parecen como abofetadas, ¿no? Ya, esto es producida por las toxinas eritrogénicas, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, vos tienes una infección en garganta, digamos, por este estreptococo, y este estreptococo es productor de toxinas eritrogénicas, primero se adhiere, coloniza y posteriormente empieza a producir las toxinas, y las toxinas entran a la sangre y producen la fiebre escarlatina, ¿no? La fiebre escarlatina, que es una complicación por la capacidad de producir esas toxinas eritrogénicas, ¿no? ¿Ya? En cambio, esto ya es por la entrada del microorganismo a la piel. Ahí fíjense el impétigo, ¿no? El impétigo, ¿no? Fíjense cómo le afecta el impétigo. Fíjense, es muy invasivo, ¿no? Normalmente el estafilococo, si se acuerdan, se localizaba a un lugar, ¿no? Afectado en la piel, digamos, como el acné, digamos, ¿no? Pero no va avanzando. En cambio, el Streptococcus pyogenes va avanzando, ¿no? El Estafilococcus pyogenes va avanzando y va produciendo lesiones mucho más grandes. Este ya es el pioderma, ¿no? El pioderma, ¿no? Fíjense, el impétigo es una infección localizada que afecta fundamentalmente a las zonas expuestas, cara, brazos, piernas. Toma contacto los tejidos subcutáneos a través de alguna interrupción de la barrera que supone la piel, ¿ves? Se forman vesículas que luego se convierten en pústulas para luego más romperse y formar costras. ¿Ves? De esta manera va avanzando el impétigo. Aquí fíjese el pioderma, que cómo se da la infección, ¿no ves? De la piel, ¿ya? ¿Ya? Y tenemos la complicación más grave del Streptococcus pyogenes, que es justamente esta, ¿no? Que fíjense, ahí están ellos y se están riendo y dicen, dice, me quiero comer tu carne, está diciendo ¿no? Como si fuera un vampiro, y tenemos justamente a la fascitis necrosante, ¿no? Esta fascitis necrosante es muy especial. Es una gangrena, pero a diferencia de la gangrena por el Clostridium perfringens, ¿no ve? No hay olor fétido, ese olor de aminas, ¿no? De las aminas, ¿qué se llama? Aromáticas, como ser la cadaverina, la putrescina, pero fíjese cómo se va pudriendo la piel por la presencia de este estafilococo, ¿no? Fíjense, es terrible. Yo he visto casos de esta enfermedad. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta enfermedad? ¿Eh? La fascitis ¿Cómo se llamaba? necrosante. Fascitis necrosante, ese es el término. Mira aquí, por ejemplo, ¿no? Como aquí ha habido resolución más bien, ¿no? Pero aquí esto ya no tiene cura, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que, a diferencia de las cepas que producen infecciones de piel y en garganta, esta es multiresistente y es pero muy difícil de tratar, ¿no? Y ha habido gente a la que ha matado, ¿no? La fascitis necrosante. El ejemplo más típico, por ejemplo, es el creador de los Muppets, ¿no? El creador de los Muppets ha muerto con esta enfermedad de la fascitis necrosante, ¿no? Otras de las complicaciones terribles es, por ejemplo, la sepsis puerperal, ¿no? La fiebre puerperal ha matado muchas mujeres en la antigüedad, cuando no había los antibióticos, ¿no? Y muchas era porque tenían partos sin las condiciones de asepsia necesarias, o porque los médicos les pasaban las enfermedades al atender el parto, ¿no? Con las manos sucias, con el instrumental sucio, el microorganismo se entraba a útero, producía una endometritis, y posteriormente eso daba como resultado la fiebre puerperal y la mujer se moría, ¿no? Porque no había tratamiento antibiótico, pero eso ya con el tratamiento antibiótico se ha logrado, digamos, solucionar, ¿no? Se ha logrado solucionar. A ver, esperen un ratito, ¿qué hora es? Ya, seguiremos. ¿Ya? Entonces tenemos a la fiebre reumática y como secuelas no supurativas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Streptococcus pyogenes infecta a una persona,
esta persona puede, digamos, desarrollar una faringitis o una infección en piel como ser el pioderma o la erisipela, y posteriormente se cura y después de varios días, ¿no? 1 o 2 semanas, aparecen las llamadas secuelas no supurativas o las llamadas enfermedades postestreptocócicas, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? La fiebre reumática y la glomerulonefritis. Entonces, en la fiebre reumática, ¿qué es lo que sucede? Que el estreptococo piógenes va e infecta en garganta. Ya habíamos dicho que su principal factor de virulencia es la proteína M. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo reacciona a la infección, ¿no? Por su aparato inmunológico, reacciona a la infección por el estreptococo y empieza a producir anticuerpos. Y existe una reacción cruzada entre los epítopes, ¿no? Los determinantes antigénicos de la proteína M, ¿no? De la proteína M y del sarcolema cardíaco, ¿no? ¿No? Del sarcolema cardíaco, y como resultado se produce una reacción cruzada, ¿ya? Se produce una reacción cruzada y como resultado los anticuerpos van y se pegan, ¿no? Se pegan al sarcolema cardíaco, ¿no? ¿No? En el corazón y produce los llamados cuerpos de Aschoff, ¿no ve? ¿No? Y eso como resultado, ¿por qué? Porque se han pegado los anticuerpos, han llegado los leucocitos polimorfos nucleares, se han pegado al anticuerpo, han tratado de disminuir el antígeno y se degranulan, ¿no ve? Y liberan sus enzimas tóxicas y eso daña al tejido y produce un daño al tejido masivo. Por eso se llama la fiebre reumática y como resultado se produce una alteración del ritmo cardíaco, daño al corazón y no solo al corazón, sino también esto se da en las articulaciones, ¿no? En las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza a tener problemas cardíacos y posteriormente por dolor en las articulaciones. Puede ser en un codo, en una rodilla, ¿no? Ese tipo de dolores, ¿no? De dolores, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está clarito. Fíjense cómo el estreptococo se pega a la faringe, ¿no? Después, posteriormente, ¿cómo se dice? Se procesan sus antígenos, ¿no? Y ya el cuerpo produce anticuerpos contra la proteína M y hay una reacción cruzada con el miocardio, fíjense, se pegan al miocardio, atraen a los linfocitos, a los leucocitos polimorfos hay degranulación y se produce daño. Entonces, este es un proceso que se llama sumativo. ¿Qué significa sumativo? Que cuando tienes infecciones subsecuentes por este estreptococo, ¿cómo se dice? Se va haciendo más grave la patología. Ya va aumentando en gravedad la patología, ¿no? Ya sea daño al corazón y posteriormente a las articulaciones y posteriormente se puede desencadenar una artritis reumatoide, ¿no? Por la afectación que tiene de los anticuerpos, de las articulaciones. Y eso se debe, ¿por qué? Porque el aparato inmunológico se va estimulando repetidas veces y va produciendo mayor cantidad de anticuerpos y los anticuerpos producen ese tipo de reacciones en el miocardio, ¿no? Entonces, fíjense, la artritis reumática afecta articulaciones de forma simétrica, en ambos lados por igual, es lo interesante, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Puede diseñar un par de articulaciones solamente o ataca a mayor frecuencia a las muñecas, manos, codos, hombros, rodillas y pantorrillas, ¿no? Fíjense lo que está mostrando aquí. Entonces, ¿cómo va la cosa? Tienes tu faringitis por estreptococo, te curas. A veces la alteración cardíaca no la sientes porque es muy niño o porque es muy jovencito, entonces no tiene ningún problema, pero aparecen los dolores en las articulaciones. Y los dolores en las articulaciones son de tipo simétrica, a eso se refiere a ambos lados por igual, ¿ya? Y eso, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer
tienes que hacer un ASO, ¿se acuerdan? La antistreptolicina O, para ver el título subido de los anticuerpos, y eso te puede mostrar de que se trata de una fiebre reumática, ¿no? Fiebre reumática. A diferencia de la glomerulonefritis, también es una infección postestreptocócica, ¿no? Pero normalmente esta glomerulonefritis se da, ¿no? Esta glomerulonefritis se da porque normalmente se afecta a los riñones en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estreptococo normalmente, entonces, ¿cómo les digo? Los estreptococos que producen infecciones en faringe, normalmente, ¿qué producen? Fiebre reumática. ¿Por qué? Porque normalmente afectan al corazón y a las articulaciones, ¿no ve? En la fiebre reumática. En cambio, los que normalmente infectan en piel, producen glomerulonefritis. Hasta el momento no se está muy claro qué es lo que sucede, ¿no? Cuáles son ¿cómo les puedo decir? Los compuestos que se generan durante la infección por estreptococo que normalmente conducen a una glomerulonefritis, ¿ya? Pero, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que parece que cuando está el microorganismo en piel, muchos de sus constituyentes se filtran a la sangre. ¿Ya? Y entre esos se ha visto que hay muchos que actúan como activadores, ¿ya? Como activadores. Entonces, y otros también, la presencia de estos antígenos induce la producción de anticuerpos y estos anticuerpos encuentran a los antígenos, forman los complejos inmunitarios, antígeno-anticuerpo, y estos se vuelven circulantes en la sangre y a veces sobrepasan la capacidad de filtración, ¿no? Sobrepasan la capacidad de filtración del sistema retículo endotelial, o sea, del aparato inmunológico, y llegan y se trancan aquí en los nefrones que están aquí, se quedan adheridos, atrapados aquí en las membranas de las nefronas, ¿no? De los neuronas, ¿no? ¿Ya? Y como se quedan atrapados aquí, ¿no? Entonces vienen los leucocitos polimorfos nucleares, los identifican, que son complejos antígeno-anticuerpo, tratan de fagocitarlos, pero como no pueden, entonces se degranulan. ¿Ya? Entonces, esto produce, ven aquí, fíjense que el antígeno, el anticuerpo, el complejo inmunitario, no puede ser eliminado, se empieza a moverse, va y llega a los nefrones, y los nefrones atrae a los leucocitos polimorfos nucleares, y estos leucocitos polimorfos nucleares, como no pueden destruirlo, agarran, se degranulan y tratan de destruirlo. Entonces se produce una glomerulonefritis. Fíjense, hay presencia de leucocitos polimorfos nucleares en los nefrones, y esto causa daño en los nefrones, ¿no? Fíjense, etiología, 1 a 4 semanas después de infección estreptocócica. Estreptococos del grupo A son los más importantes. ¿Cuáles son los nefritogénicos? El 12, el 4 y el 1. ¿Se acuerdan que la proteína M tiene 80 serotipos, ¿no? Esta clasificación está en base a la proteína F, ¿no ve? Los nefritogénicos, fíjense, 1V, la cantidad tiene que hacen reacción con aptenos presentes en las células de las asas glomerulares, ¿no? Principalmente el 12, ¿ya? Fíjense, ¿cuáles son los criterios de GANAPE? Aislar al microorganismo, ya sea de faringe o piel, demostrar la presencia o la elevación de la estreptolicina O, de la ASO, demostrar la elevación de la antidesoxirribonucleasa B, ¿ya? Y demostrar la elevación de antihialuronidasa y antiestreptocinasa para confirmar, ¿no? Para confirmar. ¿Ya? Entonces, tratamiento y prevención. En cuanto al tratamiento y prevención, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle tratamiento, ¿no? Tenemos que darle tratamiento haciendo antibiograma, ¿no? Antes, el estreptococo piógenes normalmente es sensible a la penicilina. Se decía que no era necesario antes hacer antibiograma, pero en la actualidad ya se está haciendo antibiograma, ¿no? Para ver a qué antibióticos
Es sensible, ¿por qué? Porque se está viendo casos de multiresistencia, principalmente de los estreptococos piógenes que producen la fascitis necrosante, ¿no? La fascitis necrosante es muy difícil de tratar porque el estreptococo se vuelve multiresistente. No sé, el principio, el mecanismo no está claro, pero es eso. Ahora, ¿cómo se inicia, digamos, la fascitis necrosante? No es algo que no les he dicho, se inicia por inoculación, ¿no? Inoculación en el tejido subcutáneo de la piel, del estreptococo piógenes, ya sea por una mordedura, por una herida, por una cortadura, la bacteria accede a estos tejidos y empieza a reproducirse en ellos y produce este tipo de gangrena, ¿no? De gangrena que es producida por el estreptococo piógenes. Ya, ¿alguna pregunta tienen hasta aquí? ¿Alguna duda? No, doctor. Ya. ¿No hay preguntas, no hay dudas? Todo claro, doctor. Ya. Fíjense, se han identificado anótense por favor, en la glomerulonefritis se han identificado complejos inmunitarios, la presencia de proteínas nefritogénicas estreptocócicas, llamadas endostreptacin o ambas, dice. Entonces, son varios los compuestos que participan en la producción de la glomerulonefritis, ¿no? Pero el que más se reconoce, como les decía, es estos complejos inmunitarios, ¿no? Estos son complejos inmunitarios que se vuelven circulantes, ¿no ve? Que van, se fijan, fíjense, al glomérulo y estos atraen a los leucocitos polimorfonucleares, estos vienen, tratan de destruirlo y como resultado dañan al riñón. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de la glomerulonefritis? Que es aguda, no es crónica. O sea, pasa el proceso de daño del estreptococo, se logra curar a la persona y no hay secuelas, ¿ya? No hay secuelas y tampoco es un efecto sumativo como la fiebre reumática, que infecciones posteriores te van agudizando la enfermedad, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no? En este caso de la glomerulonefritis, no, eso no sucede, no es un efecto sumativo, más bien, porque si no te imaginas que te dañen los riñones cuando eres niño, ya no llegas ni a los 15 años, ¿no? Te imaginas empezar con diálisis a esa edad, Dios mío, qué vida, ¿no? Entonces, más bien no es un efecto sumativo, solo es un proceso de tipo agudo. Ya, ahí quedaremos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, doctor. De momento no. No, doctor, todo bien. Ya, bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos el viernes es feriado, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Quieren pasar clases? No. ¿No? ¿Van a viajar? Creo Bueno, que ojalá sí, que doctor. viajen. Doctor. Ya, Sí, aprovechen. doctor. Ya. Entonces, el lunes. ¿Ya? Doctor. Está bien, doctor. Ok, el lunes nos vemos, ya. Chao. Hasta Chao, luego, hasta doctor. luego. Adiós, Hasta doctor. luego, Hasta luego, doctor. Chao, luego. chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, doctor.